¿Te imaginas vivir en un lugar en el que todo el tiempo sientes que te vigilan? Un lugar cuya construcción está diseñada para que no haya nada de privacidad. Bueno, en México existió ese lugar, solo que para vivir ahí tenías que haber sido atrapado por la policía. Estos son Archivos Oscuros por Tripas de Gato y esta es la historia del Palacio Negro de Lecumberri. La historia de esta prisión se remonta hasta 1900, el 29 de septiembre, fecha en que es inaugurada por el mismísimo Porfirio Díaz y que debe su nombre al apellido del señor español que era el dueño del terreno en el que se construyó. Lecumberri fue pensada y construida con la idea de mejorar el deficiente sistema penitenciario del país, pero pronto se iba a convertir en el símbolo de todo lo que estaba mal en ese mismo sistema, llegando a ser considerada como la prisión más inhumana de México. En un inicio se pensó en un sistema en el que los prisioneros pudieran tener la oportunidad de desarrollar aptitudes dentro de prisión. Se suponía que habría talleres para aprender oficios, escuela y actividades deportivas, y en realidad sí lo hubo, pero no funcionaban como se suponía, pues todos los cursos tenían precio. Incluso usar el baño era un lujo que no muchos se podían dar. El diseño de esta penitenciaría no solo era una cuestión arquitectónica, se ideó un sistema para que los pasillos convergieran en el centro, en donde se encontraba la torre de vigilancia. Esto hacía que siempre se pudiera vigilar cualquier pasillo, cualquier rincón, pero sin que los presos supieran en qué momento eran observados. La prisión contaba con 7 crujías o pabellones de celdas, todas conectadas en forma de estrella hacia el centro. Este sistema tenía, además de los fines de vigilancia, la tarea de desgastar psicológicamente a los presos, pues mientras más pasaban los días, poco a poco empezaban a vivir con la paranoia de saber que todos los ojos siempre estaban sobre ellos, solo que no sabían cuándo y desde dónde. La población de presos en su inauguración fue de 996, pero en muy poco tiempo ya contaban con 3,800 y el número solo incrementó con el pasar de los años. Pues una de las características del México de los 1900, al menos gran parte de este periodo, era que los crímenes por los que podías terminar encarcelado iban desde la vagancia, pasando por estar de borracho, hasta tener un aspecto desagradable. Pues básicamente ser pobre, entre muchos otros factores más. Lo que hizo que las celdas que en un principio se planearon para ser individuales llegaran a albergar hasta 20 presos y a tener sobrepoblación. Las instalaciones pronto comenzaron a deteriorarse, lo que no les importaba mucho a las autoridades, quienes prácticamente abandonaron todas las labores de mantenimiento. Obviamente, si el estado de la prisión no les importaba, el estado de los prisioneros menos, pues vivían en una constante lucha por los alimentos, pues ya ni siquiera se molestaban en planificar los suministros para que hubiera suficiente comida en el penal. Esto se fue haciendo más grave conforme los propios internos formaban sus propias mafias para controlar cualquier tipo de mercado negro que se pudieran imaginar. Lecumberri recibía tanto a hombres como a mujeres, incluso adolescentes y niños, pero esto cambió en 1954. Cuando se inauguró la cárcel para mujeres. Estas situaciones, por supuesto, que desataban conflictos al interior, peleas, castigos, motines. Ustedes saben, cosas que pasan y siguen pasando en prisión. Así que si eran de los más revoltosos, no tenían dinero, se les ocurría exigir comida o un baño, o simplemente le caían mal a alguno de los guardias, lo más seguro es que visitaran las celdas de castigo. Pero en realidad decirles celdas a esos lugares era mucho. Estas cajas de concreto tenían la peculiaridad de estar en completa oscuridad,
siempre llenas de humedad, sin baños ni cama y por supuesto con una larga lista de insectos y ratas con los que tenías que compartir tu tiempo en estas mazmorras. Pero la vida en las celdas tradicionales tampoco mejoraba mucho, pues debido a la brutal sobrepoblación se dio origen a un nuevo tipo de presos, los vampiros. Y no, nada tiene que ver con cuestiones paranormales o seres que chupan sangre. El término vampiro se utilizaba para referirse a los internos que por ya no tener ni tantito espacio en la celda asignada, tenían que amarrarse de los barrotes con su cinturón para poder dormir colgados. De ese tamaño era la calidad de vida. Es seguro decir que si por algún incidente desafortunado dentro de prisión se llegara a perder la vida de algún interno, no significaba mucho problema. Nadie se alarmaba y sobre todo nadie hacía muchas preguntas, ni siquiera la familia. Porque además pertenecer a la población de Lecumberri significaba socialmente el olvido. Y era en muchas ocasiones preferible morir a llenar de vergüenza a tu familia por estar ahí dentro. En este punto puede que se pregunten a qué hace referencia el sobrenombre Palacio Negro. Bueno, la explicación no es muy críptica. De hecho, este término fue una expresión que hizo popular la gente y que hacía referencia a dos cuestiones. La primera es que pegado al penal se encontraba un canal de desagüe que fue manchando toda la barda de un color negro. Y la segunda es que la prisión era utilizada para albergar a cualquiera que estuviera en contra del gobierno y del régimen del partido político dominante, el PRI. Así que a manera de sátira se decía que estos personajes ya se habían mudado al Palacio Negro. Esto duró desde el sexenio de Miguel Alemán hasta el cierre del penal. Lecumberri tiene una muy larga historia que acumula una lista de internos famosos e infames, tanto por sus crímenes como por los hechos que los llevaron a habitar el Palacio Negro. Entre ellos podemos mencionar a Pancho Villa, José Revueltas, el muralista David Alfaro Siqueiros en 4 ocasiones, y quien de hecho dejó un mural en el lugar, y tal vez uno de los más reconocidos, Juan Gabriel, acusado de robo. Aunque no en vida, también pasaron por el penal los cuerpos de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, asesinados a espaldas del edificio durante la Decena Trágica. Otros personajes de importancia social que estuvieron presos fueron Heberto Castillo, Ramón Mercader, que es el asesino de León Trotsky, Álvaro Mutis, Valentín Campa y Demetrio Vallejo. Durante las protestas estudiantiles del 68, muchos jóvenes fueron encarcelados en este lugar, del que muy pocos pudieron salir, pues fueron torturados y en algunos casos asesinados. En una cuestión cultural, Lecumberri ha marcado a prácticamente toda la sociedad mexicana, aunque esto parece un poco exagerado. Además de haber sido locación de varias películas, quizás la más conocida, Nosotros los Pobres. Tristemente, le debemos a este lugar una de las expresiones ofensivas que tenemos los mexicanos para referirnos a los hombres homosexuales. Les explico. El diseño de los pasillos de la prisión estaba dividido por las letras del alfabeto. Por ejemplo, el pasillo de los presos por robo era el A. Los que cometían delitos no graves estaban en el B. Aquellos que tuvieran procesos cortos iban al H. Los considerados presos o comisionados distinguidos iban al I. Y bueno, ustedes entienden. Así para todas las letras. Aunque hay variaciones dependiendo de los autores, la única letra que se mantiene con el mismo delito es la que le da el nombre al pasillo J. Este pasillo estaba destinado para los presos por cargos de homosexualidad, pues porque por mucho tiempo fue considerado un crimen. Y por eso se hacía referencia a los presos de esa crujía como los jotos, por si esa palabra necesitara un peor contexto.
De entre los criminales más infames que habitaron Lecumberri, y si son seguidores de cierto tiempo de su podcast Tripas de Gato, seguro que ya los conocen. Pero podemos mencionar al Goyo Cárdenas, personaje que pasó de ser conocido como el estrangulador de Tacuba a ser ovacionado de pie en la Cámara de Senadores. Al Sapo, quien confesó 135 crímenes, al King Kong, uno de los pocos que lograron escapar, mandando a los policías por unas tortas, y al Chalequero, posiblemente el primer asesino en serie de México del que se tenga registro. La historia del Palacio Negro tiene un final que no desentona con su historia. La llegada del narcotraficante cubano Alberto Sicilia Falcón fue el evento decisivo para el final de esta prisión. Falcón logró escaparse de Lecumberri, pero no solo una, sino 2 veces. La primera, un helicóptero llegó hasta el penal, bajó una cuerda y se lo llevó. Pero pocas semanas después fue detenido nuevamente, y es entonces cuando ideó el plan de la última fuga de Lecumberri. Falcón mandó hacer un túnel que conectara Lecumberri y la avenida Héroes de Nacosari, y por ese túnel logró fugarse definitivamente en 1976. Tras este escape, el gobierno quedó en ridículo, y después de 76 años de historias oscuras, ese mismo año, por órdenes del propio presidente Luis Echeverría, el penal dejó de operar. Inicialmente se pretendía demoler toda la construcción, pero al final se terminó convirtiendo en el Archivo General de la Nación. Las celdas que antes habitaban más de 20 presos, ahora albergan los más de 17 millones de documentos que componen el archivo mexicano. Por supuesto que ahora, además de documentos, también cohabitan entre esas paredes un sinfín de historias de fantasmas y cuentos de terror, como la de Don Jacinto, un fantasma que sigue esperando a que su mujer lo vaya a visitar a prisión, o las apariciones de varios presos que decidieron terminar con su sufrimiento y quedaron atrapados en espíritu en esa construcción. El Palacio Negro de Lecumberri es una pieza clave para entender lo complejo de la sociedad mexicana. De manera hasta cierto punto poética, la historia de esta prisión es un reflejo de México, un lugar que inició con las mejores intenciones, que poco a poco fue siendo olvidado y desatendido, sacando la peor versión de los que en él habitan. Un lugar lleno de personajes ilustres, pero malentendidos, y de algunos malintencionados y profundamente crueles. Todos con una historia que valdría la pena ser contada, y al mismo tiempo algunas más que preferimos mantener en secreto. Estos fueron Archivos Oscuros por Tripas de Gato, y esta fue la historia del Palacio Negro de Lecumberri. Muchas gracias por llegar hasta el final de este Archivos Oscuros. Espero que les haya gustado. Dejen en comentarios si conocían todas estas historias de Lecumberri, tal vez si conocen algunas más, déjenlas, los vamos a estar leyendo. Y no se olviden de seguir todas las redes de Tripas de Gato, en las cuales hay un montón de contenido, en cada una hay algo especial, además de checar el podcast canon Tripas de Gato. Compártanos, eso nos ayuda mucho, y también dejen en comentarios si quieren algún tema especial, ya sea para el podcast o para estos capítulos de Archivos Oscuros. Gracias a todos los que se toman el tiempo de dejarnos ahí un mensajito de apoyo, también a los que no les gusta tanto lo que se hace, pero ahí están consumiendo a Tripitas de Gato, así que muchas gracias a todos. Especialmente quiero mandar un saludo hasta Indios Verdes, porque se comunicó con nosotros Vicente, que dice que le gusta mucho los Archivos Oscuros. Y si les gusta lo que hace esta voz que escuchan o esta cara que ven, recuerden que pueden checar el BMBR Podcast. Yo soy Bomber Álvarez y nos vemos en la siguiente.